Vamos a iniciar el tema ultrasonido terapéutico. Dentro del ultrasonido terapéutico, recordemos vital comprender el tipo de energía que estamos aplicando, el que pretendemos utilizar. Si tenemos claro el tipo de energía que es, va a ser más fácil comprender los efectos fisiológicos que podemos lograr por medio del uso de una energía como tal. En este tema vamos a abordar como tal la definición, de dónde viene, cómo es que se genera ese ultrasonido, el equipo de aplicación, qué es lo que incluye, y la dosis real, la aplicación como tal para lograr esos efectos fisiológicos que estamos buscando. Primero, hemos hablado de un espectro electromagnético. En este caso ya no vamos a hablar como tal del espectro electromagnético, sino que vamos a venir a hacer referencia hacia el espectro sonoro. El espectro sonoro entonces va a ser la distribución de energía sonora, la cual está distribuida siempre según su frecuencia. Aquí venimos siempre está establecido según el oído humano. Según el oído humano, vamos a decir que la frecuencia que percibe tiende a ser de 20 Hz hasta 20.000 Hz. Ese es considerado que vamos a encontrar las notas musicales, por ejemplo, y los diferentes sonidos graves, agudos. Por debajo de 20 Hz va a ser considerado un infrasonido, es decir, que no es audible, no es perceptible al oído humano. Aquí podemos mencionar por ejemplo, algunos sonidos que emiten los murciélagos, algunos sonidos que emiten los delfines. Entonces hay cierta comunicación infrasonido que no podemos percibir como tal porque la cóclea no permite, no recibe esa estimulación para convertirla en sonido como tal. Y luego tenemos por arriba de esos 20.000 Hz vendrá a ser el ultrasonido. Es más allá del sonido perceptible al oído humano. Dentro del ultrasonido entonces podemos encontrar o hemos escuchado el ultrasonido diagnóstico. El principio, la generación del ultrasonido va a ser la misma, pero lo que lo hace diferente, lo que lo convierte con ese fin, en este caso terapéutico, va a ser su frecuencia propiamente. Entonces, hablando del ultrasonido terapéutico específicamente, decimos que son ondas sonoras de alta frecuencia, y si hablamos de hercios lo vamos a encontrar de 80.000 hasta 3 millones de hercios. Sin embargo, en nuestros aparatos no lo encontramos como hercios, sino que lo encontramos como megahercios. Es correcto decir entonces, si fuera megahercios, que su frecuencia viene a ser de 0.8 a 3 megahercios. Según el cabezal que estemos utilizando, pues la frecuencia comúnmente están establecidas como dos frecuencias, 1 megahercio y 3 megahercios. Hablando de la frecuencia disponible en nuestros aparatos, es entonces aquí que viene la relación de la frecuencia y la longitud de onda. Entonces se dice que el ultrasonido tiene un alcance de forma directa, de penetración o de profundidad de 5 centímetros. Estos 5 centímetros viene a ser lo que alcanza de forma directa con un ultrasonido de 1 megahercio. Es decir, que el de 1 megahercio es considerado profundo y que el de 3 megahercios viene a ser considerado superficial. El de 3 megahercios entonces tiene un alcance de penetración de forma directa de 2.5 centímetros. Sin embargo, gracias al movimiento que genera, que más adelante lo vamos a ver, se dice que siempre tiene un alcance de forma indirecta hasta de
esa cantidad o del doble. Es decir, si estamos con 3 MHz, que es superficial, gracias a la relación que tiene con la longitud de onda, recordemos, a mayor frecuencia, menor longitud de onda, y a menor frecuencia, mayor longitud de onda. Entonces, si 1 MHz es menor que 3 MHz, 1 MHz es entonces menor frecuencia, mayor longitud de onda, que en este caso se transforma en mayor alcance de penetración, que de forma directa será de 5 centímetros y de forma indirecta entonces puede ser de 7.5 hasta 10 centímetros de forma indirecta. Es decir, gracias a los efectos que ocasiona de forma secundaria al depositar la energía. Y mientras que el de 3 MHz, mayor frecuencia, menor longitud de onda, entonces 3 es mayor que 1, por ende tendrá menor alcance de penetración, que se hace la referencia hacia la mitad que tiene el de alcance de penetración, el de 1 MHz. Entonces será 2.5 centímetros de forma directa, y de forma indirecta puede ser entonces de 5 centímetros hasta 7.5 centímetros. Sin embargo, la potencia será disminuida a partir de en este caso, a partir de los 2.5 centímetros. Está comprobado que el ultrasonido terapéutico, como generalidad, lo que va a lograr va a ser estimular el metabolismo local al que recibe la energía. Las estructuras anatómicas que reciben la energía de forma directa va a generar este estímulo metabólico, y por ende se va a producir una estimulación en la circulación sanguínea. ¿Qué tipo de energía es? Pues sepamos que el ultrasonido viene a ser un tipo de energía cinética o mecánica. Eso es. Ese es el tipo de energía. No es energía térmica, no es energía luminosa, no es energía electromagnética, sino que es energía cinética, la cual entonces, gracias a la ley de Joule, se convierte en energía térmica, ¿sí? Entonces, de forma directa, el aparato, ahí le podemos observar un aparato, el aparato como tal genera energía cinética o mecánica, y gracias a la ley de Joule convertirá la energía en energía térmica, generando entonces esta energía cinética o mecánica va a generar entonces de forma primaria un movimiento browniano. Este movimiento browniano entonces va a generar roces intermoleculares, produciendo así entonces una energía térmica por medio de fricción, pero no va a ser la fricción que estamos ejerciendo entre el cabezal y la piel del paciente, sino que va a ser una fricción intermolecular gracias a esta energía cinética o mecánica, y esta fricción es entonces lo que genera como tal una energía térmica. Si tenemos frío en nuestras manos, nosotros nos frotamos una con otra, y según la velocidad, mientras más lo hagamos, pues vamos a sentir más calor. Este es el resultado de conversión de energía cinética o mecánica generando una fricción que por ende se convierte en una energía térmica. Eso es lo que ocurre a nivel intermolecular, estimulando el movimiento browniano. Recordemos que el movimiento browniano, si no está presente en la materia, es considerada materia muerta. Bueno, ¿qué efecto es el que va a producir como tal el ultrasonido terapéutico? Vendrá a ser entonces el llamado efecto piezoeléctrico. Sepamos que de naturaleza ya contamos, así como hemos comprendido hasta hoy en día, que la materia tiene este movimiento browniano, es entonces que va a permitir este desplazamiento intermolecular, este desplazamiento iónico para hacer las diferentes funciones fisiológicas. Entonces ya comprendimos que si estamos vivos, tenemos movimiento browniano. Lo mismo es con el fenómeno piezoeléctrico. El fenómeno piezoeléctrico está pronunciado mayormente a nivel de hueso, a nivel de fibras de colágeno y a nivel
de las proteínas. Ahí es donde mayormente vamos a encontrar este fenómeno conocido como piezoelectricidad. En nuestro organismo, si hablamos de los huesos, tenemos una forma cóncava y una forma convexa. En la forma cóncava vamos a encontrar entonces una electronegatividad, mientras que en la forma convexa vamos a encontrar una electropositividad. Eso ya es de naturaleza, si estamos vivos, ¿verdad? Y si estamos en fases normales o sanas, es decir, una homeostasia corporal. La electronegatividad a nivel de la concavidad ósea se hace referencia entonces que esa electronegatividad va a generar entonces osteoblastos. Por ende, estamos hablando de procesos de proliferación celular gracias a los osteoblastos. Mientras que donde hay una convexidad, vamos a tener esta electropositividad y esta electropositividad entonces genera un proceso de fagocitosis gracias a los osteoclastos. Entonces es gracias a la piezoelectricidad, a este fenómeno piezoeléctrico que tenemos en nuestro organismo, que podemos mantener ese equilibrio óseo para mantener entonces esta autogeneración ósea sin tener ningún proceso fisiopatológico. Cuando ocurre un tipo de fractura, cualquier tipo de fractura, esta pérdida de la continuidad ósea de forma principal o de forma primaria va obviamente a interrumpir esta piezoelectricidad que ocurre de forma natural. Pero según la edad del paciente, el estilo de vida, la gravedad de la lesión, el aporte de irrigación, la piezoelectricidad se va a mantener, se va a conservar, generando así entonces la remodelación ósea. Pero si hay un retardo en esa remodelación ósea, se tiene que pensar, se tiene que sospechar que la piezoelectricidad como tal de nuestro organismo, de ese hueso, de esa región, está alterada y que no se está generando entonces ese proceso de autogeneración que ocurre gracias a la piezoelectricidad natural de nuestro organismo. Ahora hablando del ultrasonido. El ultrasonido entonces produce este fenómeno, este efecto piezoeléctrico, pero se le dice por ser producido a través de una placa de minerales y una pastilla de metal como tal, que viene a ser lo que nosotros vemos por fuera, parte del cabezal. Eso es lo que genera este fenómeno, este efecto piezoeléctrico, pero se dice que es un efecto piezoeléctrico inverso, es decir, que va a generar esta energía cinética o mecánica y al depositarla el organismo del paciente, la materia está encargada de transformar esa energía en energía térmica, pero es esta placa de minerales lo que genera este efecto piezoeléctrico. ¿Y qué va a hacer? Lo que va a hacer este efecto piezoeléctrico va a ser buscar este equilibrio iónico. Este equilibrio iónico necesario para mantener la electronegatividad en donde debe de estar y la electropositividad en donde debe de estar. Aquí tenemos la definición como tal del efecto piezoeléctrico y podemos observar la imagen en donde tenemos la concavidad con los iones negativos y la convexidad con los iones positivos. Bien, hablando un poco del efecto piezoeléctrico invertido, que va a ser lo que producimos con el ultrasonido, es entonces que esta placa de minerales, al recibir una corriente alterna, más adelante veremos que esta es energía, ya dijimos, cinética o mecánica, que viene del espectro sonoro, pero va a tener entonces como característica que su onda va a ser sinusoidal.
Entonces esta onda sinusoidal, por ser alterna, porque tiene una fase positiva y una fase negativa, esa forma alterna es lo que puede producir entonces una energía mecánica o cinética, produciendo entonces, gracias a la ley de Joule, esta conversión de energía. Hablando un poco de características técnicas entonces del ultrasonido como tal. Bien, aquí vamos a encontrar dos zonas importantes. Tenemos entonces la zona de Fresnel y la zona de Fraunhofer. Aquí podemos ver la imagen. Se dice entonces que la zona de Fresnel como tal está caracterizada porque el haz va a ser menos homogéneo, es decir, que hay una no homogeneidad del haz del ultrasonido. Está cercano al cabezal, pero no va a ser homogéneo. Entonces esta no homogeneidad va a permitir entonces cierta interferencia. Mientras que la zona de Fraunhofer está caracterizada entonces por ser más homogénea, generando entonces menos interferencia, pero la intensidad a nivel de la zona de Fraunhofer se considera más estable, mientras que la intensidad de ese depósito de energía que está dado gracias a la potencia que establezcamos en nuestra dosis, la potencia como tal logra que esta zona de Fresnel no pierda esa intensidad con la que se está depositando la energía. Pero como la zona de Fresnel genera cierta interferencia, va a existir entonces un coeficiente de no uniformidad. Lo vamos a conocer como un BNR. El BNR entonces, yo creo que los ultrasonidos actuales ya está descrito de cuánto es el BNR. Pero sepamos que si no nos lo dice como tal, tenemos que saber entonces que estamos hablando de que el BNR hará entonces que según la dosis que nosotros establecimos a nivel de la zona de Fresnel va a ser de 5 a 6 veces superior a la dosis fijada. Que si nosotros no tenemos cuidado y nuestro método de aplicación no es la adecuada, va a hacer que el paciente perciba ciertos pinchones, ciertos pinchazos calientes que muchas veces el paciente está, si estamos haciendo la aplicación, el paciente viene y tiene que retirar la mano porque siente esa quema, esa sensación de quemarse con pinchazos, pero es porque en realidad la aplicación está inapropiada, pero esta zona de Fresnel, es decir, en los primeros milímetros del depósito de la energía, gracias a este BNR, a este ratio, a este rango asociado a la interferencia que se genera en esta zona, hará que la dosis fijada, que es intensidad, se aumente de 5 hasta 6 veces, mientras que en una zona de Fraunhofer no va a ocurrir este aumento, estos picos de aumento de intensidad. Ok, hablando ahora de un sistema generador. Ya habíamos mencionado entonces que se necesita una placa, ¿verdad? Un cabezal. Dentro del cabezal vamos a encontrar una placa de minerales que va a ser la encargada de generar un efecto piezoeléctrico para producir entonces esta onda sinusoidal que permita el paso a través de esa placa y ser emitida al organismo del paciente para convertirse en energía térmica. Pero aquí tenemos un nuevo concepto, entonces ya habíamos mencionado el cabezal, ¿verdad? Va a tener cierto tamaño, pero habíamos mencionado la zona de Fresnel, la zona de Fraunhofer, y el BNR es lo que nos da el dato de sospecha de ese rango en que se puede aumentar esa intensidad y por ende generar una quemadura o generar cierta molestia, que esto no debe de ocurrir. Pero tenemos un nuevo dato que viene a ser el ERA. Este ERA entonces
viene a ser semicabezal. Vamos a tener de diferentes tamaños, de 2.5 centímetros, de 5 centímetros, de 10 centímetros, de 20 centímetros. Hablemos del de 5 centímetros. Si mi cabezal es de 5 centímetros, siempre vamos a encontrar el dato del fabricante. Si revisamos el sticker, la etiqueta de ese cabezal, nos va a decir el tamaño del ERA, que si es un cabezal de 5 centímetros, el ERA será de 4.5 centímetros, porque es entonces que esta placa de minerales hace que exista esta variante, que si el tamaño del cabezal es de 5 centímetros, pero en realidad el tamaño real que está aportando esta energía vendrá a ser de 4.5 centímetros. O sea que este es un dato del fabricante, pero nos tiene que quedar claro qué es para el momento de convertirlo, de introducir el dato a nuestra dosis, pues nos quede claro la aplicación. Ok, vamos ahora entonces con la dosis real. Hemos dicho hasta ahora que es un tipo, hablando del ultrasonido, es un tipo de energía cinética o mecánica que gracias a la ley de Joule se transforma en energía térmica, pero no quiere decir que sea una energía térmica, sino que es una energía térmica por conversión. Por ende, si tenemos nuestra clasificación de agentes físicos, la correcta va a ser ubicarlo dentro de la energía cinético-mecánica. Sin embargo, vamos a encontrarla comúnmente en energía cinético-mecánica y también lo vamos a encontrar en energía térmica, pero estamos comprendiendo que su mecanismo de producción original es por medio de una energía, primero, por medio de una onda sinusoidal, y que esta onda sinusoidal entonces al pasar por esta placa de minerales genera un efecto piezoeléctrico y gracias a la ley de Joule se convertirá cierto porcentaje o lo que establezcamos en nuestra dosis en energía térmica. Hemos dicho hasta ahorita, que se va a producir esta energía térmica, va a producir entonces estimulación al movimiento browniano, por ende, este movimiento browniano va a generar roces intermoleculares y va a generar este equilibrio iónico por medio de la estimulación, por medio de ese efecto piezoeléctrico, es decir, por medio de la estimulación de los iones positivos y de los iones negativos, es decir, esa electropositividad, esa electronegatividad, para promover entonces a nivel del intersticio, para promover entonces un equilibrio iónico. Hablando de la dosis real entonces, aquí podemos observar, tenemos la ley de Joule, la cual relaciona el trabajo con potencia y con el tiempo. Hablando del ultrasonido, para el ultrasonido entonces nosotros en nuestra ecuación nuestra incógnita será el tiempo. Es por eso que si nosotros programamos un ultrasonido, lo que vamos a ver va a ser cómo programamos el tiempo como tal. No podemos establecer, bueno, vamos a explicar esto, pero no podemos aquí venir, no vamos a encontrar el parámetro de joules, no vamos a encontrar los joules o julios por centímetros cuadrados versus un láser. Recordamos el láser, nosotros vamos a programar, vamos a decidir cuántos julios queremos depositar y recordemos que no podemos venir y decidir que si queremos depositar 20 julios, yo los quiero depositar en 5 segundos. No se puede, porque entendimos entonces que la ley de Joule me hace respetar físicamente hablando estos fenómenos de relación de las variantes. Entonces en el ultrasonido yo voy a elegir como tal el tiempo, por ende en mi dosis real de aplicación voy a despejar, para tiempo. Ahora bien, ¿cuáles son mis pasos? ¿Verdad? Bueno, primero tengo que definir cuántos julios pretendo yo depositar. ¿Qué me dice a mí? Aquí viene entonces la importancia del diagnóstico de mi paciente. Una evaluación inicial, datos generales, todo lo que ya sabemos hacer como fisioterapeutas. Pero el diagnóstico de mi paciente a mí me hace mi evaluación fisioterapéutica, me permite establecer mis objetivos y según mis objetivos, con qué técnicas, con qué metodología fisioterapéutica yo voy a lograr ese objetivo que me planteé. Es entonces que el ultrasonido, recordemos que hemos hablado de la inflamación aguda, de la inflamación crónica y de la reparación de tejidos. El ultrasonido como tal, en una fase
totalmente aguda en esas primeras 48 horas, comúnmente va a estar contraindicado este depósito de energía. Sin embargo, en algún momento recuerdo que a mí me dijeron, pero ¿qué harías si tu criterio dice de verdad amerita ultrasonido y hay demasiada inflamación, pero con los signos cardinales de la inflamación aguda o de esta inflamación, de esta cadena inflamatoria activa? ¿Qué harías? Pues entonces yo dije, bueno, podemos pulsarlo en su totalidad, que ya más adelante se los mencionaré, para que entonces se disminuya este efecto térmico y se promueva un efecto mecánico. Consideraron correcta mi respuesta, pero sepamos que no vamos a eliminar el efecto térmico como tal. El efecto térmico siempre va a existir. Bueno, ¿qué rango se maneja como dosis en nuestra energía del ultrasonido? Vamos a decir que como máximo se puede considerar hasta 50 julios por centímetros cuadrados. Nosotros vamos a tomar como media 30 julios por centímetros cuadrados. ¿Y qué me dice a mí? Mientras más energía deposite, mayor estímulo voy a obtener. Por ende, si estamos hablando de estados metabólicos cronificados, es decir, estamos con esta solidificación del intersticio, recordemos que en su momento cuando vimos la circulación y toda esta explicación de la circulación, recordemos que tenemos el gel del intersticio en este líquido intersticial. En el intersticio como tal, recordemos que encontramos las fibras de colágeno, encontramos el ácido hialurónico, vamos a encontrar cierto grado de proteoglucanos y tenemos la parte del gel del intersticio, es decir, esa parte mínima solidificada del líquido intersticial que tiene riachuelos para permitir entonces la fluidificación del líquido intersticial. Cuando estamos en un proceso cronificado, es por eso vital la semana de evolución, sino para establecer el depósito de energías, todo lo que es electroterapia. Si no sabemos la semana de evolución, también el mecanismo de lesión, pero si no tenemos clara la semana de evolución, no va a ser certera nuestra elección del depósito de esta energía como tal. Entonces, si estamos en un proceso cronificado, sospechamos que este intersticio va a estar aumentado, este gel del intersticio. Por ende, producir este movimiento browniano, estimularlo por medio de un ultrasonido totalmente correcto. Decidir depositar ultrasonido. Pero entonces pregunto, ¿será que valdría la pena venir y decir, bueno, voy a depositar ultrasonido, pero lo voy a decidir depositar 10 julios por centímetros cuadrados o mejor 5 julios? La verdad es que no, porque estamos diciendo que nuestro máximo viene a ser 50 julios, o sea que 50 julios por centímetros cuadrados sería nuestro 100%. Pero recordemos, en electroterapia no nos vamos nunca al 100% de energía, sino que siempre vamos a iniciar en un 50% y de ahí vamos a tener un rango de más o menos que según el estado metabólico, según el objetivo que me tracé, según el estado de mi paciente. Aquí tenemos que considerar la edad, el motivo de consulta, qué es lo que yo pretendo lograr, y eso va a ser entonces el decidir la cantidad de energía que yo voy a depositar. Bien, ahora vamos con la ecuación. No nos atormentemos, esto es fácil. Vamos a decidir entonces, ya dijimos que vamos a despejar para tiempo. Aquí vamos a incluir entonces, se me fue la línea de la división, pero en el documento podemos encontrar la dosis real. Vamos a considerar entonces muchos parámetros. Aquí los tenemos. Primero, tenemos que considerar los julios por centímetros cuadrados que quiero depositar. Segundo, voy a definir la superficie en centímetros cuadrados. No el tamaño, el superficie no quiere decir el tamaño del cabezal. Superficie quiere decir que si yo lo quiero depositar en un área de 5 centímetros por 5 centímetros, yo tendría aquí que venir a hacer mi recuadro. Esto es para nuestras primeras aplicaciones. Conforme ya vamos haciendo la práctica, nuestra técnica mejora y ya no hay necesidad de hacer un recuadro. Pero ahorita por fines pedagógicos estamos mencionándolo. Si yo aquí vendría y me diría, bueno,
O vamos acá, yo tengo un síndrome del túnel del carpo, entonces para el túnel del carpo yo voy a definir un área a tratar de 25 centímetros cuadrados, porque tendrá que ser 5 centímetros por 5 centímetros. Entonces 5 por 5, 25 centímetros cuadrados. Esa sería la superficie en centímetros cuadrados, ¿sí? Ok, luego nuestra ecuación nos dice dividido por la potencia eficaz por tiempo. Esa sería la dosis establecida, pero ahora la vamos a despejar para tiempo. Entonces, el tiempo va a ser igual a los julios por centímetros cuadrados multiplicado por la superficie en centímetros cuadrados. Y eso lo vamos a dividir. Mi potencia eficaz es entonces la potencia en centímetros cuadrados por el ERA por el porcentaje de mi aporte energético. Entonces, hablando de potencia, la potencia que podemos manejar en el ultrasonido viene a ser desde 0.1 hasta 2.8 watts por centímetro cuadrado comúnmente. Habrá aparatos que nos permitirán hasta 3 watts por centímetros cuadrados. Sin embargo, lo común viene a ser hasta 2.8 watts por centímetros cuadrados. Recordemos el concepto de potencia. No lo vamos a recordar, no se los voy a mencionar porque ya lo sabemos, pero potencia vendría a ser en este caso, siempre hemos hecho la mención de una manguera, ¿sí? Entonces tenemos una manguera de patio convencional y tenemos una manguera de las que manejan los bomberos. Y en estos días entonces compré una piscina y la quiero llenar, pero yo la quiero llenar ya, porque ya tengo mis visitas desesperadas y yo quiero que se metan a la piscina. Entonces yo agarro la de mayor presión, la de los bomberos, apunto para la piscina y, ok, se llenó en 5 minutos. Pero si yo hubiera conectado la manguera de mi patio, probablemente me hubiera tomado media hora. Con ambos, yo logré mi objetivo, que era llenar la piscina. Pero es una piscina de plástico, inflable. Definitivamente la dañé con la manguera que utiliza el bombero, porque esas manejan 400 PSI, una situación así. Solo al apuntar, probablemente me fui para atrás porque no pude con esa potencia. Entonces, ojo, la potencia no va a hacer que porque así, el 100% es 2.8, entonces yo voy a utilizar 2.8 watts por centímetro cuadrado. No. Siempre partamos del 50%. Entonces, si el 100% es 2.8 o 3 watts por centímetros cuadrados, 1.5 watts por centímetro cuadrado es el 50% de mi potencia. Ya ese 1.5 a mí me dice el más menos y qué puedo hacer, ¿sí? Hablando del ERA, aquí nosotros, esto es un dato del fabricante. Si mi tamaño del cabezal es de 5 centímetros, el ERA será de 4.5 centímetros. Ahora, el porcentaje que tenemos en esta ecuación. Este viene a ser, si yo decido, una modalidad continua o una modalidad pulsada. Sepamos que en la modalidad pulsada, en la modalidad pulsada viene a ser entonces, ese porcentaje va a ser opcional 20% o 50%, ¿sí? Entonces aquí ¿está pulsado al 20 o está pulsado al 50? Un continuo, si nosotros tenemos el aparato, nos aparecerá la palabra continuo, pero en mi dosis, en mi ecuación, yo tendré que poner 100%. Entonces sería, establecí mi potencia por centímetro cuadrado, imaginémonos 1.5 watts por centímetro cuadrado por el tamaño del ERA sería por 4.5 por, si yo decidí continuo, será por un 100%. Si yo decidí pulsado al 50%, entonces será por 50%. Si yo decidí pulsado al 20%, quiere decir por 20%. Pulsado al 50% quiere decir que el 100% de la energía que estoy depositando, el 50% será energía térmica, mientras el otro 50% será energía cinética. Si estoy pulsado al 20%, quiere decir que el 20% será energía cinética, mientras que el 80% será energía térmica.
Si yo decido 100%, es decir, continuo, quiere decir que el 100% de la energía se convertirá por la ley de Joule en energía térmica, pero siempre tendremos un efecto cinético, obviamente disminuido. Bien. Hablando entonces de los efectos fisiológicos que podemos llegar a ocasionar. Aquí tenemos entonces 3 efectos biofísicos. Tenemos efectos mecánicos, efectos térmicos y efectos químicos. Hablemos de un caso. En el documento entonces vamos a encontrar un caso de aplicación de nuestra energía y nos pone ahí yo les pongo de ejemplo entonces un paciente masculino de 22 años de edad que presenta un quiste sinovial a nivel del retináculo extensor de la mano derecha, que tiene 12 semanas de evolución. Entonces, ¿está completa la presentación de caso, llamémosle así? Sí, porque nos está diciendo la semana de evolución, qué está pasando. Por ende, nosotros queremos esa solidificación que está existiendo a nivel de este quiste sinovial, a nivel de este retináculo extensor, queremos entonces estimular, depositar energía cinética o mecánica buscando entonces la homeostasia local para que se produzca entonces otra vez este líquido sinovial que se debe de generar, es decir, promover entonces esos riachuelos de proteoglucano, promover las fibras de colágeno, promover esta electronegatividad para buscar esta homeostasia, la electronegatividad de las fibras colágenas para transferirse al tejido óseo, ¿verdad? Pero como tal. Aquí en este caso entonces vamos a tener los 3 efectos, mecánico, térmico y químico. ¿Sí? Efecto mecánico. Estamos hablando del movimiento browniano que queremos producir. El efecto térmico se va a producir, este movimiento browniano genera entonces movimiento molecular y por ende, gracias a esta fricción intermolecular se genera un efecto térmico. Y este efecto térmico, este depósito de energía va a buscar entonces este equilibrio químico de las proteínas, permeabilizar la membrana, promover el intercambio de nutrientes, promover entonces la síntesis proteica, promover el aporte de oxígeno para buscar entonces una mejora a nivel local. Bien, en nuestro caso, vemos entonces que tenemos cierto dato del fabricante. Nosotros aquí decidimos, ¿qué me hace a mí decidir la frecuencia? Pues la estructura anatómica. Si vemos el retináculo extensor, ¿verdad? Entonces pregunto, ¿será que necesitamos una profundidad? La verdad es que no, o sea, es un tejido considerado superficial, ¿verdad? Entonces, por ende, mi frecuencia será 3 MHz. Porque es superficial, ¿verdad? Ahora bien, vamos a definirlo como está resuelto de forma inicial en el documento que les compartí. Decimos entonces, o aquí decidimos que queremos depositar 40 julios por centímetros cuadrados. Estamos ante un proceso cronificado, ¿verdad? 12 semanas de evolución, es un paciente joven, no hay material de osteosíntesis. Entonces vamos a decir, ok, yo quiero depositarle 40 julios por centímetros cuadrados en un área de 25 centímetros cuadrados. Bueno, ¿qué potencia voy a utilizar? Voy a utilizar 1 watt por centímetro cuadrado. Luego en el documento tenemos 5 centímetros cuadrados del tamaño del ERA, pero ahí hubiera sido 4.5 centímetros cuadrados. Y estamos decidiendo de forma inicial que lo vamos a pulsar al 20%, ¿sí? Entonces se resuelve la ecuación y nos dice que necesitamos 16 minutos. Necesitamos 16 minutos con este aparato que tenemos para poder depositar estos 40 julios por centímetros cuadrados. ¿Será buena aplicación? No, no es buena aplicación. O sea, no podemos pretender que vamos a hacer una aplicación de ultrasonido de 16 minutos. Primero, si estamos trabajando en algún lugar, nos pueden hasta despedir por sobrecalentar el aparato. Lo arruinamos, ¿verdad? Pues si lo utilizamos muchas veces así, pues entonces se va a arruinar, ¿verdad? Segundo, no es lógico venir y decir que vamos a hacer una aplicación de 16 minutos. Entonces, para eso tenemos los parámetros con los cuales podemos jugar. Entonces, luego
abajo se resuelve de forma correcta el caso. Y se dice entonces, bueno, ¿con qué parámetro jugamos? Con el porcentaje. Podemos haber jugado con la dosis, con la potencia, sí. Podemos haber dicho, bueno, no voy a utilizar un watt por centímetro cuadrado, sino que voy a utilizar 1.2 o 1.4 watt por centímetro cuadrado. Lo voy a pulsar al 50% porque quiero más un efecto mecánico que un efecto térmico. ¿Por qué? Porque el estado fisiopatológico de mi paciente me lo está diciendo. O sea que aquí es vital analizar para poder establecer esta dosis, la dosis que yo quiero venir y en realidad depositar. Ahora bien, hablando un poco del método de aplicación, sepamos que aquí tenemos, por ser una energía cinética o mecánica, necesitamos entonces un medio de conducción versus el espectro electromagnético no necesita un medio de conducción. La energía se propaga a través del vacío, mientras que el ultrasonido, por ser del espectro sonoro y en la frecuencia en la que se encuentra, necesita un medio de conducción. Es por eso entonces que necesitamos un gel conductor, o necesitamos agua, o necesitamos alguna bolsa de solución salina para depositar esta energía. Si no tenemos un medio conductor, no se va a conducir la energía y le podemos dar inicio al aparato y el aparato probablemente avance, probablemente no, pero si avanza, se está sobrecalentando el cabezal, porque la energía se está emitiendo ahí, pero no se está depositando, no se está propagando, se queda depositada. Bien, entonces nosotros decidimos según el estado de mi paciente, según la estructura anatómica, el método de aplicación que voy a utilizar. Si va a ser continuo pulsado también, si va a ser entonces con un contacto directo, necesito, ya nos quedó claro, un gel conductor. Puede ser a través de una bolsita de solución salina, es decir, no traje mi bolsita de solución salina, pero entonces tenemos el cabezal, tenemos la bolsita, por ejemplo, aquí tenemos la apófisis estiloides del cúbito, vemos que sería una bastante irregular y no tengo el tiempo, o yo digo, no lo quiero hacer subacuático, lo quiero hacer de verdad de forma directa, pero en serio su apófisis es bastante pronunciada que me entorpece ahí el depósito de energía. Entonces yo puedo traer la bolsa de solución salina, verán las bolsitas que venden. Tengo que sprayarle agua a los dos lados. Hago contacto con la bolsa de solución salina y yo tendría que agarrar el cabezal y pegarlo a la bolsa de solución salina y entonces le estoy depositando la energía a la bolsa de solución salina y esta bolsa de solución salina está depositando, transmitiendo la energía, en este caso el retináculo extensor, para promover este estado solidificado de este quiste sinovial. Bien, ahora efectos sobre el organismo. En nuestro documento mencionamos ciertos efectos, pero generalmente vamos a decir que está indicado en procesos hematosos, en procesos inflamatorios crónicos. También podemos decir que un ambiente intersticial atrapado, es decir, solidificado. Aquí estamos hablando a nivel molecular, a nivel celular, pero por ejemplo es por eso que es tan eficiente cuando hay un espasmo muscular, cuando hay zonas gatillo activas, pues definitivamente el ultrasonido es bastante eficaz en estos casos. Y también cuando hablamos de procesos metabólicos enlentecidos, entonces el ultrasonido como tal va a ser bastante eficaz para esto. Hablando un poco de los efectos químicos que vamos a producir, aquí estamos hablando que promovemos este intercambio iónico, también se generará cierto ascenso de la temperatura, vamos a promover esta nutrición celular, vamos a mejorar la polarización de la membrana, vamos a producir o a activar un metabolismo para que se genere entonces una liberación de sustancias. ¿Qué sustancias? Sustancias de la respuesta inflamatoria. Es por eso que no podemos dejar, por un lado, los temas que hemos visto de la inflamación aguda, la inflamación crónica y la reparación de tejidos. ¿Para qué se utiliza como tal primordialmente el ultrasonido también? Para promover esta reparación de tejidos. Cuando hablamos de no hay estudios, probablemente no. Sin embargo, sí sepamos que se ha utilizado, bien utilizado, sabiéndolo aplicar, se puede utilizar para promover
la reparación ósea en procesos de fractura, en retardo de fracturas no consolidadas, es bastante eficaz gracias al efecto piezoeléctrico que genera. Contraindicaciones totales, zonas del corazón, zona genital, zona de los ojos, oído como tal, totalmente contraindicado. Está con la contraindicación de forma relativa, presencia de material de osteosíntesis, mujeres embarazadas, está contraindicado en mujeres embarazadas en zona del abdomen, procesos cancerígenos, esta es una contraindicación relativa. Cuando hay derrames articulares está contraindicado, es decir, si estamos ante una bursitis, ¿sí? Comprendemos que una bursitis es consecuencia de un proceso cronificado. Sin embargo, la persona estaba haciendo ejercicio y se activa esta bursitis y se vuelve una sintomatología severa, por ende este proceso cronificado se convierte en un proceso agudo, pero la causa va a ser un proceso cronificado, o sea que ahí hay que investigar qué pasó. En este momento en que la persona estaba haciendo ejercicio y se activa y se convierte en un proceso agudo, está totalmente contraindicado el ultrasonido. Pacientes hemofílicos también está contraindicado. Totalmente contraindicado en niños en crecimiento. ¿Por qué? Porque estamos comprendiendo que va a tener un efecto sobre el fenómeno piezoeléctrico. Entonces no podemos venir e intervenir a un paciente durante un proceso de crecimiento. Se decía antes que lo ideal es que el paciente no sienta y que si el paciente siente algún calorcito está mal aplicado. La verdad es que no. Lo que no debe de sentir mi paciente es sensación de quemadura, sensación de pinchazo, pero puede sentir cierto calorcito, sí puede sentir cierto calorcito. Hay necesidad de hacer aplicaciones. Por ejemplo, si se dice, sí, mi paciente tiene una cervicalgia o tiene, no hablemos de tortícolis porque no queremos una región lateral, sino una región posterior. Entonces decimos, mi paciente tiene una cervicalgia y atendámosle el esplenio. Ok, el esplenio de la cabeza. Entonces estamos hablando de una distancia más o menos de unos, si fuera mi caso, tal vez de unos 12 centímetros de largo. Entonces va totalmente erróneo yo venir a agarrar el gel, llenar de gel el esplenio y programar automáticamente 5 minutos y venir y estar en así. No, nuestra aplicación tiene que ser en áreas bastante seleccionadas y la aplicación tiene que ser lenta, pero cuando tengamos oportunidad de hacer práctica vamos a mejorar este aspecto. Yo espero que funcione esta explicación. Muchas gracias por su atención.